Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Gloria al Señor. Le saluda aquí su hermano y amigo Pastor Jesús Osorio. Amén. Presidente del Ministerio Internacional Claela. Gloria al Señor. Vamos a esperar que cada uno de ustedes se vaya conectando. Gloria al Señor. Amén. En este momento. Amén. Los invito a que en esta hora se vayan conectando, gloria al Señor, y vayan compartiendo la transmisión de esta tarde, gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre nuestro tercer estudio, así que, ven, déjame hacer unos ajustes aquí, gloria al Señor, y vamos a estar comenzando. Así que vaya poquito a poco haciendo invitaciones, que estamos aquí, gloria al Señor, a punto de comenzar. Bendito Dios en esta hora. Así que vaya ahí preparándose, tome sus apuntes, haga lo que tenga que hacer en este momento. Vamos a prepararnos, amén, para nosotros recibir la palabra del día de hoy. Amén, gloria al Señor. Así que, amén. Damos gracias primero que nada a Dios. Ven, por darnos la oportunidad de poder estar aquí. Saludo a todos, gloria al Señor, a todos los que están en sintonía, a amigos, familias, amén, a mi esposa, gloria al Señor que está viendo, gloria al Señor también, amén, gloria al que vive para siempre. Saludamos también, amén, a las iglesias afiliadas, gloria al Señor en este momento. Así que, gloria al Señor, estamos contentísimos de que Dios siga trabajando y haciendo cosas en nuestra vida. ¿Ven? Así que hoy vamos a hablar sobre el tercer estudio. Hoy vamos, amén, enfocarnos, amén, en lo que es la función, amén, y el ministerio del maestro. ¿Qué es? Amén. Y cuáles son las funciones. Amén. Así que no se nos vaya, quédese en sintonía, que regresamos en breve. Bien, Dios le bendiga a todos, gloria al Señor en esta hora. Le damos gracias a cada uno de ustedes nuevamente por siempre estar en sintonía con nosotros y por siempre, amén, querer estar con nosotros conectados, gloria al Señor. Para nosotros es un deleite, es un gozo de nosotros siempre poder venir por estos medios y enseñar la palabra del Señor tal y como nos ha sido encomendado. Para aquellos que no saben, gloria al Señor, nosotros también tenemos estos estudios que nosotros subimos a nuestra página, amén, de Ministerio Internacional Claela en YouTube. Ahí pueden encontrar un sinnúmero y una plétora de, amén, mensajes y estudios que van a ser edificantes para tu vida. Pero los que no se meten en YouTube, pues entonces aquí nosotros transmitimos también, amén, en vivo siempre, gloria al Señor, obviamente diferentes horas, horarios y días, amén. Pero siempre estamos conectados para llevar una palabra para tu vida. Amén. Gloria al Señor. Le encarezco a cada uno de ustedes, gloria al Señor, que comparte el video. Si usted sabe de alguien que pueda edificarse, gloria al Señor, siempre nos enfocamos, amén, en hacer lo que la palabra nos dice, que es llevar palabra, gloria al Señor, al pueblo del Señor, para que nosotros, pues, no caigamos en los errores y no caigamos, amén, en este ciclo vicioso, amén, de estrategias y artimañas que a veces, amén, son con la intención de que nosotros erremos, amén, de las cosas de Dios, de su camino y de su doctrina, amén. Gloria al Señor. Así que hoy vamos a estar tocando sobre el ministerio del maestro. Antes de comenzar, quiero hacer mención que fue lo mismo que dije ayer.
tanto el ministerio, que de hecho todos los 5 ministerios y muchos más, a veces nos enfocamos en esto como que son 5 ministerios. Estos pueden ser las 5 columnas más sólidas de la iglesia. Pero la Biblia habla también de otras funciones, amén, que existen dentro de la iglesia que también sirven para el forjamiento de la iglesia del Señor. Pero no obstante, los 5 ministerios hacen un enlace, amén, y los 5 pues están conectados el uno con el otro. Sin embargo, es importante que nosotros hagamos la separación y que analicemos cada uno de estos ministerios individualmente para que podamos apreciar, amén, en su categoría independiente lo beneficioso que cada uno de ellos son para el cuerpo de Cristo. Amén. Y ayer tocamos el del evangelista, hoy vamos a tocar el del maestro, mañana nos vamos a enfocar en del pastor. Esos 3 principalmente lo pueden prácticamente abarcar una sola persona, aunque los 5 también pueden ser. Así que lo que hablemos hoy ciertamente también va a encajar con lo que hace un evangelista y lo que hace un pastor. ¿Ven? Pero hoy vamos nosotros a enfocarnos, vamos a tratar de crear intencionalmente lo que se llama una vista túnel y nos vamos a enfocar específicamente en el ministerio de el maestro bíblico, ¿ok? La lectura bíblica que voy a utilizar como base va a ser en Santiago capítulo 3, verso 1. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Ven? Noten que Santiago ahí, número 1, no está sugiriendo que, ¿verdad? Que obviamente que nosotros si aspiramos a ser maestros específicamente de la palabra del Señor, que no lo aspiremos, amén, simplemente por el miedo de caer en condenación. Tienen que leer bien lo que él está queriendo implicar. Él está diciendo que no todos asumamos o deseemos o aspiremos lo que es el maestro por las razones de que al tener una lengua, ¿okay?, que es el miembro más pequeño, pero carga una potencia, amén, increíble. Incluso si tú lees más adelante te vas a dar de cuenta a lo que él se refiere, que tiene la capacidad de encender un bosque completo. ¿Por qué? Porque lo que decimos por la boca, manipulado mayormente por ese miembro de la lengua, amén, provoca en nosotros que caigamos en una condenación. Pero condenación ¿de qué manera? Condenación por el criterio de la gente. ¿Ve? Y de eso vamos a estar hablando. ¿Ven? No es que esto no sea la realidad con el profeta o con el evangelista, amén, y con los demás ministerios, sino más bien que él está diciendo que es importante que entendamos la importancia y la seriedad de lo que es ser un maestro. ¿Ven? Y de eso vamos a estar hablando hoy. Primero que nada, vamos a definir 2 cosas: maestro y lo que es enseñanza o el término enseñar. ¿Okay? Un maestro, gloria al Señor, creo que estaríamos de acuerdo en decir que queda claro. Es simplemente una persona que enseña algo. Ese algo puede ser ciencia, arte o un oficio. ¿Okay? Eso es simple. Es una persona que tiene la capacidad de enseñar algo. Sea ciencia, sea arte, sea un oficio, sea lo que sea. De por hecho, voy a abrir este paréntesis, todos nosotros somos maestros, aunque usted no lo crea. Usted es un maestro, tal vez no un maestro a profesión, tal vez no un maestro a este nivel de ministerio, pero usted y yo, siendo seres humanos, somos maestros. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vivimos
y a medida que nosotros vamos experimentando situaciones en la vida y pasamos por crisis, adversidades, etcétera, usted se convierte en un maestro para una persona que apenas no sabe lo que es cruzar ciertas cosas en la vida. Por ende, usted se convierte en un maestro. No tiene que tener un diplomado, no tiene que ser una persona súper dotada con sabiduría y conocimiento. Tu experiencia, el hecho de que tú tienes vivencias, eso te hace a ti un maestro para la persona que tienes a tu lado. ¿Ven? Así que el maestro es una persona que tiene la capacidad y la función de enseñar, ya sea ciencia, arte o algún oficio. Ahora, ¿qué es enseñanza o qué es el término de enseñar? La enseñanza es un proceso de cambio del conocimiento, de creencias, de valores, de actitudes, de sentimientos, de habilidades o conducta como resultado de lo que acabo de decir, de las vivencias en el ambiente natural o sobrenatural. Quiere decir, amado, que usted y yo tenemos la capacidad de nosotros poder cambiar cuando enseñamos, por ejemplo, y yo me presto para venir por estos medios y enseñarle a usted. Yo estoy creando un proceso de cambio en tu mente, en tu vida, a través de tus creencias, de tus valores, de tu actitud, de tus sentimientos, de tu habilidad o de tu conducta. Que de por hecho tengo que decir que si tú no creas algún tipo de cambio en una de estas áreas en la vida de un ser humano, tú no estás enseñando. Es importante porque la enseñanza no se puede basar solamente en darme información. Porque como acabé de decir, aprendemos cualquiera. Enseñar tiene unas cualidades que va más profundo que eso. Por ejemplo, para que me puedan entender, todo el mundo tiene el conocimiento de meterse en línea por el web, el sitio web o por internet y todo. Todo el mundo tiene y conoce lo que es meterse por las redes, Pero muy pocos tienen el conocimiento profundo de saber navegar por ciertos lugares. ¿Ve? Por ejemplo, para tú entrar en un lugar que va a requerir algún tipo de destreza o habilidad, tú no te vas a meter porque nadie te ha enseñado, amén, de cómo tú tratar de trabajar con esa aplicación o con ese programa, etcétera. ¿Ve? ¿Me entienden ahora? Así que de aprender aprendemos todo el mundo, aprende cualquiera. Amén. Pero es la habilidad de enseñar, de crear un cambio. Amén. Yo he utilizado mucho el término paradigmático, paradigm shift, cuando ocurre en nuestra vida, es crear un cambio, es eso mismo. Tratar de abrir tu mente, cambiar la forma de tu pensar, de los sentimientos que tú tienes, de tu habilidad, de tu conducta, todas esas cosas se logran cambiar. Y se crea lo que se llama un giro increíble, a veces crucial, importante en la vida tuya y la mía, para mejoramiento de la vida. Cuando Cristo vino a la escena, eso precisamente fue lo que Él hizo. Él creó un cambio paradigmático en la vida de los ciudadanos y de los religiosos a tal magnitud que la gente decía, pero lo que tú estás diciendo es absurdo. Nunca lo hemos escuchado de esta manera. Esto es difícil de comprender. Algunos decían, este tipo es sabio. Yo utilicé el término tipo, pero me imagino que si llega a venir en los tiempos de nosotros, los puertorriqueños, nosotros lo hubiésemos dicho, ese tipo está creando un cambio, es sabio, es inteligente. Pero Jesús hizo ese cambio de tal manera que eso decían, pero este hombre no es hijo del carpintero. O sea, ¿por qué? Porque quedaban anonadados, quedaban en una manera que no podían creer todo lo que estaban escuchando de lo que ellos consideraban un simple hombre. ¿Sabe por qué? Porque ese simple hombre no era el mismo que como los fariseos o los saduceos.
No eran como la gente común del barrio. Este hombre era distinto. ¿Por qué? Porque no venía a hacer la función común y natural de los simples doctos que estaban allí, que aparentemente tenían habilidad de instruir y enseñarte. Mira, esto es lo que dice la ley de Jehová, pero no tenían la capacidad de profundizar. Y eso es lo que queremos nosotros hacer hoy con este estudio, ¿ok? Así que, muy rápido, no voy a profundizar en esta sección. Voy a dar 5 términos de lo que cuando se refiere a maestro, que se utilizaba mucho en la Biblia. Y les voy a dar rapidito porque quiero más bien enfocarme en las 7 funciones del ministerio como maestro, ¿ok? Ahora, los 5 términos rapidito que se utilizaban para referirse a maestro, lo encontramos de la siguiente manera. El primero era rabí. Todo el mundo sabe que del hebreo y del arameo, amén, significa mi señor, ¿ok? O amo, y también significa mi maestro, ¿ok? Y ese título era uno de respeto y lo usaban mucho los discípulos a dirigirse precisamente no tanto a los maestros, pero también al mismo Jesús, ¿ok? Ahora, con el tiempo, el posesivo de mí, amén, comenzó a perder, ¿verdad?, su fuerza a medida del cambio. Y en el Nuevo Testamento comenzó solamente a utilizarse señor o maestro, amén, cuando se utilizaba ese término de rabí, y lo utilizaban generalmente a referirse a Cristo, amén. Número 2, raboni, amén, del griego también, raboni, que significa mi gran maestro, que también deriva del mismo término de rabí. Era una variante de ese término, amén, gloria al Señor. Y la única persona registrada en la Biblia que utilizó ese término para referirse a Jesucristo fue María Magdalena, Juan capítulo 20, verso 16. Cuando lo vio después, gloria al Señor, que lo pudo identificar cuando ya había resucitado, ella utilizó este término, raboni, mi gran maestro, amén. Gloria al Señor. La segunda es espítates, amén. Es un término utilizado en distintas versiones, amén, para traducir las palabras hebreo y griego en la Biblia. Y se utilizaban para los siguientes términos: Adón, Señor, amo, gobernador. También se utilizaba para referirse a capitán, jefe, príncipe, director, amén. Lucas, amén, es el único que vas a encontrar en la Biblia que lo utilizó 6 veces, amén, para referirse, obviamente, utilizar esto en términos de maestros. O cuando usted ve en el Evangelio de San Lucas, el término maestro, él originalmente era este término de espítates, amén, y utilizaba para referirse a todos estos términos de autoridad y poder y señorío, amén. Y tú lo vas a ver un ejemplo en Lucas 5:5, Lucas 8:24. Amén. El cuarto término es categetes. Y este es el que apropiadamente significa uno que es guía, uno que va por delante, uno que conduce. Escuchen bien. Este término de categetes era precisamente el término que Jesucristo prohibió que se utilizara sobre cualquier hombre aquí en la tierra. Amén. Y eso usted lo ve en Mateo capítulo 23, verso 10. Él le dijo, no llaméis a nadie categetes, maestro, porque uno es vuestro maestro. Amén. Él se estaba utilizando ese término. Amén. Porque ese término significa uno que guía, uno que va por delante, uno que conduce. Y nosotros sabemos que el que verdaderamente guía, conduce y va delante de nosotros es uno solo, y su nombre es Jesucristo. Y el último es didáscalos. Amén. Ese es del término griego también para significar maestro. Y esto más bien denota la manifestación del maestro de compartir, experimentar y expresar todo lo que conoce y aquello que nos inspira
el mundo a la enseñanza. ¿Okay? Y esto yo lo toqué al principio. ¿Okay? So, cuando utilizamos el término didáscalos, estamos refiriendo a esas cualidades que posee una persona de poder enseñarnos a nosotros, tener la manifestación de compartir con nosotros, experimentar y expresar ciertas situaciones en la vida, amén, que prácticamente inspira al mundo a la enseñanza y a todos nosotros. Cristo hizo eso, los discípulos, la iglesia, amén, cada uno de nosotros, amén, gloria al Señor, por medio de los testimonios. Eso es una forma de ser didáscalo, porque estamos compartiendo, inspirando, etcétera, amén. Así que quise compartir rápido esos términos para que usted entienda que la Biblia sí abundaba mucho sobre el aspecto de lo que es el maestro, de aquel que enseña, de aquel que inspira, de aquel que infunde, de aquel que de alguna manera trata de llenarnos con experiencia y con tantas cosas en la vida, que crea en nosotros, amén, un almacén, por así decirlo, de fuentes de información para la enseñanza. Todo lo que tú sabes ahora se debe a un maestro. Se debe incluso a uno de estas 5 funciones o términos de maestro en tu vida. No tiene que haber sido necesariamente bíblicamente, como dije al principio, maestros todos somos, porque tú aprendes de mí. Amén. Incluso, y esto es real hasta para el impío, tú no tienes que ser cristiano para ser un maestro. ¿Ven? Pero hoy nos vamos a enfocar obviamente en el maestro bíblico. ¿Okay? El maestro que enseña las escrituras. Gloria al Señor, para la iglesia. Así que vámonos rápidamente para aprovechar bien el tiempo. Amén. Las 7 funciones del ministerio de aquel que ocupa la función o el llamado del maestro. Lo primero, número 1, el maestro es uno que tiene que ser apto para enseñar. Y a esto yo me refiero que tiene que ser capacitado, competente y calificado. Escuchen bien, capacitado, competente, calificado. Cuando hablo de capacidad, estoy hablando de esas facultades y esas cualidades que tiene para ejercer ese dicho llamado. ¿Okay? En otras palabras, tú tienes que ser una persona capacitada en la área de tu manera de poder dar, amén, enseñanzas. ¿Okay? Segundo, cuando hablo de competente, es que tú tienes que saber y conocer muy bien la materia que vas a dar. Es absurdo tú querer enseñar si tú no conoces nada de lo que vas a hablar. Y calificado, estoy hablando en términos de tu testimonio, de tu reputación. ¿Okay? Hay personas, y concepto, esto lo vamos a hablar más adelante. Aunque sí es cierto que no hay forma verdaderamente de uno vivir una vida tan intachable, que seamos tan perfectos que no haya nada que la gente puedan venir y decir, no, tacho, no hay nada en ese hombre no hay errores, en ese hombre no hay escándalos, en ese hombre no has escuchado nada malo de él. Aunque es imposible vivir una vida intachable porque solamente uno la vivió y ese es Jesucristo, sí es cierto que se puede vivir una vida, amén, dando un buen testimonio para nosotros ser hallados, calificados. ¿Okay? Pero el maestro, el que tiene el ministerio del maestro, tiene que entender que tiene que ser una persona apta para enseñar. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 24, solamente voy a leer la primera porción de ese verso. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. ¿Okay? Apto para enseñar significa ahí lo que acabo de decir, tiene que tener un tipo de capacidad. ¿Okay? La aptitud aquí tiene que, no tan solamente, no podemos confundirlo con que tiene que ser una persona dispuesta.
Porque dispuesto puede ser cualquiera. Por ejemplo, tú puedes poner a alguien al frente a estar a cargo de una obra, y esa persona lo que necesita hacer es estar dispuesto a hacerlo, aunque no tenga la aptitud para hacerlo. ¿Okay? Eso tiene que quedar claro. ¿Okay? Hay muchas personas que se le dejan a cargo negocios, casas, propiedades, lo que sea. Y puede estar disponible aunque no tenga esa aptitud. Por ende, el maestro tiene que tener la aptitud, tiene que estar apto, tiene que entender que esto no es cualquier cosa. Tú no puedes querer ser maestro simplemente porque te gusta la idea de estar al frente de un podio y tú sabes que tú vas a tener la atención y vas a acaparar la atención de toda una iglesia. Tú no puedes querer asumir la maestría bíblica específicamente simplemente porque tú quieres que la gente escuche tus puntos de vista, lo que tú crees, tus opiniones, amén, ni nada por el estilo. ¿Cuánta gente yo he escuchado, amén, que dicen, a mí me encanta, yo quiero ser maestro? Y cuando tú indagas bien del por qué quieren ser maestro, todo es puras aspiraciones, pero no porque es un llamado genuino que está evolucionando dentro de la persona. Por ende, tú sabes cuando el llamado del maestro está en tu vida, porque tú sientes esa aptitud, tú sientes la capacidad, tú estás competente, entiendes, o sea, tú has analizado, investigado, indagado sobre el asunto, sobre la materia, y estás calificado, ¿me entiendes? O sea, todas esas cosas que te rodean, aparte de que tienes ese fuego del llamado ardiendo dentro de ti. Pero la aptitud es una que tiene que ser clara. Aptitud aquí tiene que ver también, está dando una pequeña indicación de paciencia. ¿Ok? Tiene que haber un nivel de paciencia. Tú no puedes querer ser maestro por ser maestro, porque a la hora de la verdad se va a probar si lo tuyo es llamado o si lo tuyo es simplemente capricho. Si lo tuyo es genuino o lo tuyo es algo temporero. Si lo tuyo viene de Dios o lo tuyo es simplemente comisionado por los hombres. Amén. Esas son las cosas que tienen que quedar claras. Ahora, aparte de que voy a añadir y hacer énfasis de que todo ministerio, todo llamado, toda función tiene que ir acompañado con la unción y el poder y la bendición de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Amén. Queda claro que estas funciones que vamos a dialogar hoy también tienen que quedar claras. ¿Ok? El Espíritu Santo, el llamado de parte de Dios, eso va sin disminuirlo ni descalificarlo. Eso es algo que tiene que quedar claro. Pero la aptitud de enseñar tiene que nacer. Tiene que ser algo depositado, sembrado por Dios. Y no simplemente porque te gusta la idea. No simplemente porque, el ser maestro significa que todos me tienen que escuchar a mí. ¿Ves? Porque hay que tener cuidado. Dentro de esa capacidad del maestro se puede colar el orgullo. Recuerda una cosa, maestro del Señor y maestra. A ti se te está encargando la responsabilidad de toda una iglesia que te está escuchando. Para mí es injusto que usted, queriendo ocupar este ministerio, este llamado del maestro, usted no tome las iniciativas de prepararte bien y dar solamente migajas al pueblo. Como que también no es justo que usted, siendo un maestro devoto de parte de Dios y se dedique a la lectura y a la enseñanza, y usted llora y usted gime y usted le ora al Señor, y que el pueblo no esté dispuesto a recibir ese maná que viene del cielo. Así que esas cosas hay que tenerlas en balanza.
Pero más que nada, a usted se le encarga todo un pueblo. Los oídos de un pueblo está escuchando. Que por eso es que yo digo que el maestro y el pastor van de la mano. Incluso cuando usted lee Efesios capítulo 4, usted no ve que hay una separación cuando dice pastor y maestro, o sea, pastor, y maestro. Usted va a ver que dice pastor y maestro, indicando que los dos son una y la misma. Quiere decir, y digo esto porque hay muchas iglesias evangélicas que tienen un pastor aparte del maestro, tienen un maestro aparte del pastor. Y si eso ocurre, tiene que entender usted, maestro, que usted y su pastor tienen que estar en la misma línea. Muy a menudo a mí me tocó ver una discordia entre el maestro local de la iglesia y el pastor, que no estaba de acuerdo con lo que decía su propio maestro. Y eso crea disensiones porque el diablo se mete. ¿Ven? Como que también a mí me tocó ver en una iglesia pequeña, 100 miembros. Tal vez no sea pequeña para algunos lugares. Para aquí en Estados Unidos es pequeña. 5 maestros. A mí me tocó, no voy a mencionar la iglesia, yo era uno de esos maestros. Yo levanté mi mano para protestar, porque yo dije, espérate una cosa, 5 maestros. Quiere decir que vamos a coger turnos. O sea, eso a mí me toca un martes, el próximo maestro el otro martes, el otro maestro el otro martes. Yo digo, ¿usted no cree que eso va a ser un poco inconveniente? ¿Usted no va a creer que tener maestros tomando turnos de esa manera, usted se cree que no va a haber uno de ellos que van a estar enseñando algo muy distinto y que eso va a confundir a la grey? Larga historia corta, como la respuesta no me gustó, yo cedí mi oportunidad de seguir enseñando en esa iglesia. Porque yo, desde el principio que Dios me llamó, yo cogí esto serio. La enseñanza bíblica es algo serio. Y yo pienso que si el maestro no lo es el pastor, es mejor que usted, maestro o maestra, usted esté en la misma línea que su pastor. Porque si su pastor es uno que está en la línea y cree en la sana doctrina de la palabra, usted también tiene que hacer eso. Y eso incluye en todos los tópicos, así por más controversiales que sean. ¿Okay? So, tiene que haber una aptitud. El maestro tiene que estar apto. Y esto incluye de todo. Tiene que incluye en las cualidades, en la capacidad, en ser competente. Tú tienes que tener conocimiento de lo que estás hablando y tienes que tener una calificación. Que aparte que es calificado por Dios, tú tienes que ser calificado en términos de tu conducta. Amén. En términos de cómo tú eres, tu reputación. Amén. Y eso es importante. Número 2. El maestro es aquel que ayuda a madurar a los creyentes. ¿Okay? Esa es la función. El evangelista, si se dedica específicamente a eso, esa función no la logra hacer muy a menudo porque su ministerio es uno muy distinto. ¿Okay? Y sí es cierto, nuevamente, he visto que hay como una mixtura del evangelista que es maestro y a la misma vez termina siendo pastor. Pero quise decir algo ayer sobre el evangelista que no lo dije y lo voy a decir hoy. El evangelista no está también para hacer la función del pastor. ¿Okay? Pero eso lo voy a tocar cuando hable mañana sobre el pastorado. ¿Okay? Pero el maestro es uno que ayuda a madurar al creyente. Veamos lo que dice Efesios capítulo 4, parte del verso 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Claro, está hablando de que ese es el propósito de los 5 ministerios. Pero mayormente, el maestro es quien se encarga de que usted y yo maduremos en las cosas de Dios. ¿Okay? Que usted y yo podamos crecer, ir perfeccionándonos, edificándonos, amén, en el cuerpo de Cristo. No hay tal cosa que tú mismo vas a aprender cómo tú vas a funcionar bien dentro del cuerpo.
No existe tal cosa de que no está bien, no necesito que me enseñe, yo aprendo yo solo. Sí, el Espíritu Santo es nuestro mayor maestro. El Espíritu Santo es quien verdaderamente nos enseña. Pero usted y en la iglesia que usted pertenece hay maestro. Y usted necesita la función de ese maestro para ayudarlo a usted a madurar. Porque hay cosas que usted y yo no conocemos y que pensamos que todavía podemos hacer o practicar. Y esas cosas se necesitan romper. Esas tradiciones, esas creencias, esa manera de pensar, esa manera de ser, de actuar. Eso tiene que ir deshaciéndose si no están acorde con la palabra de Dios. ¿Y quién te ayuda a madurar en esa área? El maestro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hebreo capítulo 5, verso 12. Mira lo que dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El autor aquí estaba hablando del peligro de la apostasía y del engaño. Y estaba regañando prácticamente aquí a los creyentes porque él decía, con tanta enseñanza y con tanta palabra que se le ha dado, era para que ya fuesen maestros. Sin embargo, parece mentira que todavía están en una etapa que le tienen que dar leche en vez de estar recibiendo comida y alimento sólido. Amén. Así que es importante que la tarea del maestro es uno que nos ayuda a madurar en esas áreas. Para eso mismo, para que nosotros poco a poco soltemos el biberón. Poco a poco tú puedas soltar esa botellita de leche y comiences a absorber y a comer y a ingerir vianda. Hay mucha gente que todavía están de lechecita. Se le conocen en la Biblia como niños espirituales, porque en vez de ser maestros, todavía están en una etapa de chiquillos. Y aquí la Biblia nos enseña que en quien nos puede ayudar a madurar está dentro de la función del que se llama maestro. Número 3. El maestro es aquel que lleva al creyente a conocer más profundo de Cristo. Escuchen bien. El maestro tiene esta capacidad, claro, dotado por el don del Espíritu Santo, del don de ciencia y de sabiduría. Tiene esta capacidad de lograr que tú y yo profundicemos más para conocer quién es Cristo. Miren esto. No es lo mismo que una persona sea conquistada, por ejemplo, por la obra evangelística de un hombre o de una mujer y sea atraído hacia la iglesia. Pero ahora le toca al maestro doctrinar y enseñar a esas personas y a conocer más de Cristo. La persona, cuando tú y yo vinimos a los pies de Cristo, fue por producto de escuchar y oír la palabra, porque ahí vino la fe. Pero entonces yo necesitaba profundizar más. ¿Quién es Cristo? ¿Ve? Creí en la palabra, creí que Él es el Hijo de Dios, creí que Él murió por mí, resucitó y ahora está sentado a la diestra, y creí que ese sacrificio vicario me perdona a mí, me limpia a mí de mi maldad, de mi culpabilidad, y a cambio de eso recibo ahora justificación en cambio, ¿verdad? De ese cambio, de esa transferencia, donde Cristo me imputa a mí su justicia real y verdadera, y sobre Él cabalgó y se depositó todo el pecado del mundo. Ok, eso me hizo a mí convertirme y creí, pero ahora necesito profundizar. ¿Saben ustedes que hay todavía personas que se quedaron en esa etapa? Se quedaron en la etapa de solamente escuchar de que Cristo fue un hombre de Dios, un hombre perfecto, Hijo de Dios, dio su vida por el mundo, murió, derramó sangre, y ahora yo puedo ser libre y salvo. Pero ahí se quedaron. Dejaron de profundizar. ¿Qué es Cristo? ¿De qué manera se manifiesta Cristo en mi vida? ¿Cómo yo puedo ser ahora esa persona que Dios desea que yo sea en la vida? En dos maneras.
El maestro es responsable de revelar e iluminar. Repito, el maestro, para lograr de que tú puedas conocer más profundo a Cristo, te lleva a ti y a mí, a nosotros buscar esa revelación y iluminación. Revelación es cuando algo se destapa. Algo que estaba escondido o oculto se destapa. Iluminación es aquello que está ahí, es evidente, está aparentemente ahí, pero no se entiende hasta que hay alguien, que es la función del maestro, logra dar vida a eso para iluminarlo y darle significado a tu vida. Mira esto, yo estaba cuando pensaba esto y preparaba este mensaje, este estudio, me venía a la mente cómo yo puedo explicar este asunto de iluminación. Y me vino a la mente, no sé cuántos de ustedes han comprado algo, ¿verdad? No me viene en la mente algo en específico, pero sí me ha pasado que yo compro algo, ¿verdad? Por ejemplo, un aparato, algún equipo o algo. Y siempre viene una pieza, pero súper rarísima. Y a mí me ha pasado que yo busco y busco saber dónde va esa pieza, de qué es esa pieza. Pero está ahí, o sea, la pieza es aparente, vino dentro del equipaje, es uno de los contenidos. Pero yo me he roto la cabeza y le he dicho, ¿pero para qué es esto? Porque aparentemente todas las piezas están puestas. Y nada, dejo la pieza ahí y pasa algo que ya sea porque lo vi en un tutorial en YouTube o algo, que de momento, ¡plin!, es como una señal y digo, espérate, ahora entiendo, ahora sé para qué es esa pieza. Y es como un gozo de momento, no sé si sería la mejor analogía, pero alguien me va a entender lo que yo estoy diciendo. Es como un gozo en el momento que nos llega porque, válgame, ahora entiendo por qué la pieza tiene, y te das de cuenta que todo tiene una razón de ser. Está ahí, no lo entiendes, no entiendes cuál es su propósito, pero tarde que temprano cuando lo entiendes, es como si fuera un gozo. De la misma manera es iluminación. El maestro es el responsable de causar eso en ti. Revelación, iluminación. ¿Okay? Juan capítulo 5, verso 39, mira lo que dice Jesús. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que Jesucristo le estaba diciendo es: busquen y conozcan más de mí por medio de las escrituras, porque número uno, en ella se va a revelar quién yo soy, y segundo, se va a iluminar en su mente y en su corazón lo que las escrituras llevaban tiempo hablando de mí. El maestro es el que tiene ese don de parte de Dios, ese llamado de lograr eso en tu vida. Por eso es que uno se goza cuando tú lees un pasaje bíblico y de momento eso que tanto tú lo leías y no lo entendías, de momento se hace real. Es como que ese verso brinca y resalta de la página. Y de momento tú entiendes y dices, wow, Señor, tanto tiempo llevaba eso ahí, pero no lo entendía. Y se debió a un momento en que escuchaste al maestro explicar y enseñar con denuedo, con paciencia, amén, porque tenía la aptitud, amén, y era una persona que estaba capacitada para lograr hacerte que tú maduraras, pero sobre todo porque quiere llevarte a que tú conozcas más de tu Salvador, de tu Redentor. O sea, no basta con solamente saber que Cristo fue el Hijo de Dios que vino y dio su vida y fue clavado en el madero. No, yo quiero saber más profundo de mi Dios. Yo quiero saber más de Cristo. Yo quiero conocerlo en el ámbito de profeta, de sacerdote, de rey. Yo quiero saber más de Cristo como la puerta de las ovejas, como el buen pastor, como la luz del mundo, como todas esas cosas que habla la Biblia. Yo lo quiero conocer más profundo. Y esa capacidad la tiene el maestro. Efesios 4:13 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento
del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. El único que te puede llevar a esa plenitud y al conocimiento y la unidad de fe total es el Maestro. Porque el Maestro ha sido dotado y preparado, ungido de parte de Dios, para ayudar a la iglesia colectivamente. ¿Ve? Porque aunque ciertamente cada uno de estos ministerios puede estar trabajando colectivamente para la iglesia, también cada iglesia local tiene que tener su profeta, tiene que tener su maestro, tiene que tener su evangelista, tiene que tener obviamente su pastor. Todos estos ministerios trabajan colectivamente, pero también en el ámbito local. Número 4. El maestro tiene que ser una persona persistente en la enseñanza. Escuchen bien, tú tienes que ser persistente en lo que tú enseñas. Tú no puedes ser una persona manejada y manipulada por la gente. No me interesa si de momento se levanta la iglesia, porque ha ocurrido, esto estoy diciendo por experiencia. Yo no estoy en el evangelio los otros días. A mí me ha tocado ver de todo. Se levanta la iglesia y tú escuchas siempre, ay, pero es que los tiempos han cambiado y nosotros tenemos que también cambiar. Es que yo no creo que esta palabra sea vigente en estos tiempos. Yo no creo que esto ya tenga, ¿verdad?, significado ahora para este siglo. Ten cuidado, porque así es que comienzan a introducirse las falsas herejías. Por ende, maestro de Dios y maestra del Señor, tú tienes que ser firme y estable en tu manera de enseñar. Tú tienes que ser persistente. Persistente en el sentido de guardar esa integridad de esa enseñanza. No importa quién se levante tratando de oponerse a ti. Si tú tienes la verdad de la Biblia, entonces tú tienes que ser persistente. Eso muy a menudo el error que mucha gente hace es que yo he visto personas enseñar, se levanta uno dentro de la iglesia, lo reta en su forma de pensar y de momento quiere cambiar y decir, no, fíjate, tal vez, es verdad, tal vez es verdad, lo que tú dices es verdad. Se dejó dominar. Si tú tienes la convicción de creer lo que tú crees, escuchen bien, y está respaldado por la Biblia, eso es lo único que tú necesitas. Y si está respaldado por la palabra del Señor, tú no tienes que cuestionarlo. Y no te tienes que sentir mal, ni mucho menos pedir perdón para tú cambiar tu postura. Tú tienes que ser persistente. Primera de Timoteo capítulo 4, versos 6 y 7 dice lo siguiente. Si esto enseñas a los hombres, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. En el verso 16 de ese mismo capítulo, mira lo que él le dice. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Escuchen bien, maestro. Tú tienes en tus manos la responsabilidad de aquellos que te oyen. Porque no tan solamente te salvas tú mismo, sino aquellos que se te ha depositado a ti en tus manos. ¿Okay? Así que tú tienes que persistir. Tú no puedes andar en dos aguas en este asunto de la enseñanza. Pastor, maestro, que usted vea que está titubeando, yo te encarezco entonces, retíralo, doctrínalo bien, pero no lo sigas poniendo ahí si tú ves que está titubeando. Si tú ves que el pueblo termina siendo maestro del maestro, tú tienes que buscar sacarlo de ahí, retirarlo, y no lo digo de mala forma. Estoy hablando y estoy diciendo porque a mí me ha tocado verlo. A mí me ha tocado ver maestras, damas, salir llorando porque ha sido tanto el reto de lo que enseñan que no han podido. Y a mí me dio a entender que no estaban aptos para enseñar. ¿Okay? Tenemos que entender que una cosa es aspirar y otra cosa es que verdaderamente este sea tu lugar. Una cosa es tu querer. Todos queremos. Mira, yo quisiera ser rico. ¿Eso significa que voy a ser? No. Honestamente, yo ya con 43 años tengo que realizarme y darme de cuenta que eso es simplemente un capricho.
Hay cosas que nos gustaría. Yo quisiera tener una mansión. Yo quisiera tener un Lamborghini. Pero eso no significa que lo voy a tener. Hay gente que quisieran tener muchas cosas y la realidad es otra. ¿Okay? Lo mismo es las cosas de Dios. Mucha gente quiere aspirar a ser muchas cosas. Pero hay que entender que las cosas de Dios, esto no es por gusto. Esto no es porque tú piensas que tú puedes hacer un mejor trabajo. No. Esto es que tú seas llamado. Y así se cometen muchos errores. Amén. O sea, se cometen errores y a la misma vez se cometen errores por poner a las personas equivocadas, pero se evitan si ponemos a las personas que verdaderamente están diseñadas y llamadas para esto. Así que tienes que ser, amén, una persona persistente. ¿Ok? Número 5. El maestro tiene que ser paciente para corregir y exhortar. Y de eso hablé al principio. Pero vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versos 25 y 26. Dice lo siguiente: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. La mansedumbre aquí es un espíritu, amén, que también está conectado con la paciencia. ¿Okay? Tú tienes que ser paciente, maestro. Tú tienes que entender que no todo el mundo va al mismo paso y al mismo son. No todo el mundo va a aprender de la manera que tú y yo aprendimos. Por lo tanto, tú tienes que ser paciente. Hay personas que todavía están a un nivel de leche. Hay otros que están a nivel de vianda. Entonces tú tienes que buscar la manera, y para esto se requiere un nivel o una capacidad de adaptabilidad. Tú tienes que saber adaptarte a las capacidades. Amén. Mira, yo recuerdo cuando yo enseñaba, mi nivel de profundidad era, o sea, yo no pensaba que era tan profundo y tan complejo. Pero yo recuerdo que habían ciertas personas, en particular un muchacho, dijo en una ocasión en la clase: el hermano es muy complejo en lo que enseña. O sea, lo que enseña es muy, o sea, no estoy, en otras palabras, en esa capacidad. ¿Sabes lo que hizo? Prefirió irse a coger clases con los jóvenes. O sea, y yo digo, bueno, pues está bien. Por un lado, tenía que entender que habían ciertas cosas que no eran muy comprensibles a todo el mundo, y por ende yo no podía generalizar de que todo el mundo estaba en la misma capacidad, porque es un error. Todo el mundo no está en la misma capacidad. Hay unos que son más lentos, hay unos que son más livianos, hay unos que son más ligeros, captan más rápido. Pero el maestro tiene que ser paciente. El maestro no se puede enfurecer. El maestro no puede perder su temperamento. Entonces, tiene que ser una persona que entienda, amén, que está ahí para verdaderamente ayudar a crecer y a madurar a esa persona, a entender de que esto no es una mera enseñanza secular, que de por hecho. El maestro bíblico que se enfurece y que pierde la paciencia es porque se está creyendo a lo mejor que lo que está enseñando es una materia secular. Y si es así, tú necesitas reprogramar tu pensamiento, porque lo que tú estás dando es enseñanza de vida. Lo que tú estás dando al pueblo del Señor, al cuerpo de Cristo, es maná del cielo, que da vida, que capacita, que ayuda a desarrollar, que ayuda a descubrir a las personas. Y tú tienes que entender eso. De lo contrario, tú estás en el lugar equivocado. Esto requiere mucha dedicación y paciencia, porque aquí tú estás para corregir también y exhortar. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, verso 2. Dice que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ok? So, tiene que haber un nivel de paciencia para tú poder corregir y exhortar. ¿Ok? Porque de lo contrario, o sea, nos vamos a ver más como personas que queremos como que a la fuerza empujar
las enseñanzas. Y yo he conocido que la gente, algo que me diferenciaba a mí cuando yo estaba al principio, cuando yo era asistente de maestro de la iglesia que yo pertenecía, algo que me separaba a mí del maestro oficial era que yo veía que el maestro oficial, todo era como, por ejemplo, era puro hablar, y había muy poca participación. Y algo que yo hacía, y era porque yo lo encontraba un poquito más dinámico, era que a mí me gustaba traer participación. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo traje un boletín de eso de dardos, porque el tema se trataba de cómo nosotros poder desechar los dardos del enemigo. So, a mí me dio con traer una clase dinámica de traer, ¿verdad?, ese boletín, traer los dardos y poner a los alumnos a lanzar dardos, ¿verdad? Y ellos pues pensaban, esto es divertido, y los tenían en fila. Pero cuando ellos terminaron de lanzar los dardos y dejé los dardos pegados en el boletín, le traje la enseñanza. Y comencé a enseñarle, decía, mira cada dardo. Fíjense cómo cada dardo estaba, y le explicaba de cómo el centro era como decir el corazón o nuestro alma, nuestro espíritu. Y comencé a enseñarle, mira esos dardos, mientras más cerca del centro, más cerca el diablo estaba tratando de atacar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra fe, etcétera, etcétera. ¿Ves? Y yo pienso que eso transmitía paciencia, transmitía un nivel de, ¿verdad?, de ser comprensivo, de tener esa mansedumbre que también significa humildad. Amén, porque tú no quieres dar a entender que tú todo lo sabes. Y tú no quieres dar a entender de que si la persona no está aprendiendo a tu nivel, entonces una persona discapacitada o una persona bruta, burra. No. Tenemos que ser sabios y ser personas humildes, mansas, pero pacientes sobre todas las cosas. Porque es así que la gente aprende. La gente aprende cuando somos pacientes. La gente aprende cuando tú te tomas el tiempo para enseñar y dedicarte a ello. Número 6. El maestro tiene que ser una persona que tenga la capacidad para ampliar el conocimiento. ¿Okay? Ampliar el conocimiento de la palabra del Señor. Vamos a ver lo que significa esto para que ustedes vean. En Juan capítulo 3, verso del 8 al 12. Mire esto, ustedes saben la historia. Se trata de la reunión secreta, ¿verdad?, y de la conversación que tuvo Nicodemos con Jesús. ¿Okay? Nicodemo, siendo un principal sacerdote, ¿verdad?, del Sanedrín, era una persona muy respetada. Era un doctor de la ley también. Pero él tenía, ¿verdad?, sus dudas con Jesús. Y sus primeras palabras fueron: maestro, sabemos que tú eres de Dios. Porque solamente una persona que viene de Dios puede hacer todas las cosas que tú haces. Y él comenzó a hablarle. ¿Ven? Pero yo los quiero llevar a los versos del 8 al 12 para que tú veas a lo que me refiero. Dice Jesús: el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto os digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijeres las celestiales? ¿Tú sabes lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo? Él estaba diciendo: por muchos años, Nicodemo, tú has estado enseñando y hablando de lo que tú conoces. O sea, tú te quedaste simplemente en lo básico. Nadie te ayudó a ampliar tu conocimiento de la palabra. Y por eso es que ahora mismo yo te estoy hablando de algo tan simple, de que todo hombre
tiene que nacer de nuevo y a ti te parece eso como una locura, como un enigma. Entonces Jesús le dice, ¿cómo es posible que tú eres maestro de la palabra y tú no entiendes este concepto tan básico? Bien, ahora tú tienes que entender que para Jesús era simple, pues él tiene todo el conocimiento, claro. Y que en hablarle así a Nicodemo, parece un poco condescendiente, parece como que le está hablando como que mira para allá, y eso que tú eres maestro, y no sabes estas cosas. ¿Ves? Podría sonar un poco arrogante, pero no lo es. Lo que Cristo está haciendo ahora es provocando en Nicodemo que él pueda ampliar su conocimiento. ¿Ve? Porque Jesús está haciendo aquí el papel de rabí, de un maestro real. Quiere decir que el maestro, en términos de función de la iglesia, tiene que ser uno que tenga la capacidad de ampliar el conocimiento de la gente. Hay personas que se quedaron en el nivel 1 del conocimiento práctico de la Biblia. Es tu responsabilidad, maestro del Señor, de tú ampliar ese conocimiento, de tú poder agarrar al pueblo de la mano y llevarlos a través de la Biblia, para que ellos dejen de estar en el nivel 1 y que tú puedas entonces atravesar con ellos, cruzarlo por todo el conocimiento que todavía está oculto ante muchas personas, porque se quedaron en el primer nivel. Como Nicodemos, hay muchas personas que si tú le hablas no entenderían ni papa de lo que tú le estás hablando. Dirían, pero ¿cómo es eso? O sea, lo que tú estás diciendo no me cuaja a mí, es difícil. Incluso, ¿sabe quién dijo eso? Pedro. Pedro dijo que muchas de las epístolas y muchos de los escritos de Pablo eran difíciles de entender. ¿Por qué? Porque Pedro se aferró y se encerró en un solo conocimiento. Cuando vino Pablo y empezó a revelar y a iluminar, asombrosamente, claro, él mismo siendo llamado, amén, un maestro, aparte de ser un apóstol, esto creó confusión, y confusión no en ese sentido, porque Dios no es Dios de confusión, sino más bien que Pedro decía, es que son difíciles de comprender. Y es porque muchas personas no tienen, no tienen esa amplitud de la palabra. Y es importante que usted y yo como maestro hagamos eso. Que nosotros podamos provocar un ensanchamiento de lo que se conoce. De que tú puedas traer un solo verso y ampliarlo de tal manera que para esa persona se convierte ahora en una fuente de información extraordinaria para su vida. Y que esa persona pueda decir, wow, ampliaste mi conocimiento de las escrituras porque no lo había visto de esta manera. Porque se debe, mi amado, a esto. Que una de las cosas que se está viendo también, que yo lo considero como enfermizo, es que las iglesias se está circulando y se está manifestando las enseñanzas repetitivas y culturales dentro de la iglesia. ¿A qué me refiero? Que lo que se ha venido repitiendo más de 50 años, la iglesia ha venido trascendiendo y repitiendo lo mismo. Hay muchas cosas que tú conoces simplemente porque las escuchaste, pero no has profundizado, no has estudiado. Y el maestro es responsable de eso. Así sea pastor. O sea, el maestro es responsable de causar un ensanchamiento de las Sagradas Escrituras. Tú no puedes simplemente quedarte en el nivel 1. Tú tienes que buscar crecer. Y el maestro es responsable de ampliar el conocimiento de las Escrituras. De que tú dejes de ser como Nicodemo, que cuando se enfrentó siendo maestro y se enfrentó con otro maestro, salió de ahí siendo un estudiante, porque se dio de cuenta que lo que él sabía era algo bien diminuto comparado a lo que Cristo le acabó de depositar en sus faldas.
ese hombre salió de ahí diciendo, lo que acabo de escuchar es sorprendente. Porque él le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Y él le dice, pero ¿cómo es eso? ¿Acaso un hombre puede volver de nuevo, meterse dentro del vientre de su madre? Porque no estaba captando que lo que Jesús le estaba hablando era en el ámbito espiritual. De la misma manera, el maestro tiene que ampliar tu conocimiento en el ámbito espiritual. Y número 7. El maestro es uno que tiene que ser ejemplo de lo que enseña. Y a esto yo me refería al principio, ¿ok? Aunque es cierto, mi amado, que el ser humano no es perfecto. Yo soy una persona que siempre voy a dar algo de qué hablar. Porque estamos en este mundo y las cosas que hacemos, las cosas que decimos, las cosas que ocurren, provocan que para las demás personas eso cause un mal testimonio. Sin embargo, yo no podría excluir esto simplemente porque eso existe como una buena excusa o justificación. Se nos encarece con todo y eso, con todas probabilidades y posibilidades de fallar a Dios y a los hombres. Se nos encarece de como quiera que sea de nosotros vivir, por ejemplo, dando ejemplo, de dar testimonio. El maestro tiene que ser uno que dé ejemplo de lo que está enseñando. Tito capítulo 2, versos 7 y 8, mira lo que dice. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, esto tenemos que entenderlo como está aquí. ¿Ok? Esto no tampoco es que usted va a tratar de ocultar, amén, su doble vida. Se entiende que va a haber tropiezo. Se entiende que tal vez tu manera de ser, tu carácter o una actitud o incluso un pecado llega a tu vida y pueda provocar que eso provoque un mal testimonio y prácticamente derrumbe todo tu argumento habido y por haber, amén, desde tu principio como maestro. Amén. Eso no significa, amén, que quedaste obviamente descalificado de Dios y que ahora no. Todos fallamos a Dios. Todos nosotros de alguna manera vamos a dar mal testimonio. Por eso le leí el capítulo 3 de Santiago. El capítulo 3, verso 1 de Santiago hablaba de eso. Él decía que no todos deberíamos ser maestros porque podemos caer en una condenación. Y luego él elaboraba diciendo, porque todos ofendemos de alguna manera. Dando a entender que que por la misma boca que sale la habilidad para enseñar, de la misma boca sale también contradicciones. ¿Ok? Pero entendiendo que nosotros sí se nos encarece a nosotros y se nos manda a ser hombres y mujeres de buen testimonio. Que poco que mucho, nadie está diciendo que tienes que ser perfecto, perfecta. Nadie lo es. Esta idea de que no, tienes que tener una anilla encima de tu cabeza para que vean que tú eres angelical, es falso. Eso es mitología, eso no es teología. ¿Ok? Pero sí se nos manda a ser personas de bien. Se nos manda a tener buen testimonio. Se nos manda a tener una vida en orden. Para que nosotros no caigamos no tan solamente en el desprestigio de la gente, pero para que el diablo no haga lo que hizo con el sumo sacerdote Josué en Zacarías capítulo 3, donde vemos que el diablo se le paró al lado
cuando estaba siendo juzgado. ¿Y qué hizo Jehová? Jehová le dijo, te reprendo, Satanás. En otras palabras, tú no me tienes que venir a acusarme a este hombre porque yo sé lo que él es. Yo sé lo que él ha hecho. Sin embargo, es mi sacerdote. Y dice la Escritura que Dios vino y le quitó las ropas viles y le puso unas ropas de galas. Amén. Ahora, eso no significa que estuvo frente de Jehová para ser enjuiciado. Y tampoco significa que el diablo no está esperando un momento, algo, una tilde en tu vida que esté mal ubicada para señalarte y juzgarte. Se nos manda a vivir una vida como manda la palabra, dando siempre testimonio. Porque ¿sabes qué, mi amado? Si hay algo que la gente es bueno, es mirando quién tú eres y luego ver si tú vives lo que enseñas. Y esa es una de las cosas que el maestro tiene que también tener cuidado. Mira, yo escuché en una ocasión a un siervo decir que en el momento eso causó un poquito de controversia. Él dijo que él es de la persona que él predica lo que él ha vivido. Que él no es de la persona que él predica si él no ha vivido eso. Entonces eso causó un poco de confusión porque hubieron hermanos que por mucho tiempo han escuchado, pero ven acá, pastor, no se supone que uno predique lo que uno vive. ¿Por qué el varón dijo que él no predica lo que él no ha vivido? Sino más bien que él predica lo que él sí ha vivido. Y yo tuve que explicarle porque se malentendió. Y lo que él quiso decir es obvio, es que él, donde más poder tiene nuestras enseñanzas, es en lo que hemos experimentado. Nadie puede hablar bien. O sea, tú podrás enseñar, amén. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tú podrás hablar sobre lo que es el sufrimiento de perder un hijo, aunque tú no lo hayas perdido. Pero tú puedes hablar del sufrimiento, lo cual es simpatía. Tú puedes simpatizar con alguien, ¿ves? Porque tú podrías entender el dolor de esa persona. Pero no es hasta que tú experimentas lo que es perder un hijo, que ahora tú empatizas con esa persona y dices, antes podía entender de que era doloroso, ahora sé que es doloroso, ¿ves? Y a eso es lo que significa. Que no quiero tampoco que malentiendan. Sí debemos siempre enseñar lo que estamos viviendo. O sea, si tú no estás viviendo en acuerdo de lo que enseñas, es una contradicción. ¿Okay? So, el maestro tiene que ser una persona que esté dando ejemplo de aquello que está enseñando. Muy a menudo yo he visto personas que dicen, no, porque hay que orar y hay que ayunar. Y ellos son los primeros que faltan a los cultos de oración y de ayuno. Padre, Señor Dios mío, se dañó. También que iba, Señor Dios mío, ayúdame, que yo creo que yo lo dañé, Señor, lo dañé. Se dañó el mensaje. No, sí, porque a veces queremos dar tremendos ejemplos y somos los menos que lo hacemos. Somos de las personas, yo he escuchado también personas que dicen, no, porque anuncian las campañas de sanidades. Mira, no, viene un predicador, tacho, que Dios lo usa terrible en las sanidades. Y cuando llega el momento, ellos se quedan en la casa porque les dio gripe. Pero ven acá, pero si tú los otros días estabas anunciando una campaña de sanidad y te vas a quedar ahora, ¿en qué Dios está creyendo? O sea, no podemos ser personas que enseñemos algo y luego no demos el ejemplo. Si tú eres una persona que tú vas a enseñar que hay que estar metido en la palabra, da el ejemplo de estudiar la palabra. Si tú eres la persona que vas a hablar de que hay que orar, entonces aparécete en los cultos. Si tú eres una persona que vas a hablar y enseñar que hay que ayunar, espero verte ayunando. Si eres la persona que hablas y enseñas de que a la iglesia hay que venir, amén, con gozo, con alegría, a darle todo a Dios, yo voy a verte a ver y que no te veas con el semblante caído, que parece que te chupaste una bolsa de limones. No, yo quiero ver tu ejemplo. Yo quiero ver tu gozo, yo quiero ver tu dedicación, yo quiero ver tu persistencia, porque de eso tú te pasas hablando.
y de eso enseñas. ¿Ves? La gente van a modelar lo que nosotros enseñamos, señores. De nada vale enseñarlo si nosotros no lo vamos a poner como por ejemplo. Amén. Así que, gloria al Señor. Estas son las 7 funciones del maestro. Que de por hecho son funciones, amén, que pueden acaparar también en la área del pastorado, incluso también del evangelista. Estas son funciones bien importantes porque tratamos de enseñar que la iglesia como único va forjándose, como único va madurando, como único va creciendo, es por medio de las capacidades y de los dones y de los talentos de estos ministerios. Y las iglesias más sanas que yo he visto son iglesias que tienen buenos maestros doctrinados. Porque son los maestros que provocan un hambre incesable en la vida de sus feligreses. Los maestros son las personas que ayudan a querer que los hermanos quieran seguir descubriendo más de la palabra y de quién es Cristo para su vida. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía. Me gozo mucho de poder ser, amén, gloria al Señor, para ustedes un gran servidor. Para mí esto es mi deleite. Y yo espero que a cada uno de ustedes les haya gustado. Mañana, gloria al Señor, sintonícese que vamos a estar tocando también el tema, gloria al Señor, sobre el estudio del ministerio del pastor. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias mil a cada uno de ustedes por estar en sintonía. Gloria al Señor y nos vemos hasta mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Chao.